Darle gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre bendito, por lo que has hecho en la vida de mis hermanos, Señor, por lo que has hecho en nuestros seres queridos, Señor, por lo que seguirás haciendo, Señor, porque tú tienes un plan, un propósito en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, por cuidarnos, por protegernos de todo mal, Señor. Si ha llegado algún tipo de enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús nos declaramos sanos. Declaramos de que tú nos das esa sanidad. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que se encuentren mal de salud, Señor. Cuídalos también a los hermanos que anden trabajando, a nuestra pastora que anda haciendo la obra, Señor. Cuida en ese camino. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de nuestros hijos, por cada uno de nuestros jóvenes, Señor. Sé tú, Santo Espíritu derramado en sus vidas, Señor. Guíalos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. Amén y amén. Así como están, amados hermanos, los invito a que me acompañen en el libro de Job. Estaremos leyendo en el libro de Job. Estaremos leyendo de su capítulo 1. Amén. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. 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 La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leemos el capítulo 1, luego nos pasamos al capítulo 6. Aleluya. Capítulo 1 en su versículo 1 y después nos pasaremos al verso 6. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un día vinieron a presentársele delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Tomen asiento, amados. El título de la predicación que les traemos el día de hoy se llama ¿por qué sufren los justos? Entre paréntesis, cristianos. Muchas veces escuchamos, o a nosotros nos ha pasado que llegamos a preguntarnos, cuando vemos a algún hermano, algún siervo de Dios que está pasando momentos difíciles, o nosotros estamos pasando algún momento difícil, y entonces preguntamos por qué está pasando, o por qué, en cuánto tiempo vamos a pasar esa prueba. Lo cierto es de que nosotros como cristianos pasamos pruebas y pasamos adversidades, pero tenemos la mirada puesta en nuestro Señor. Aleluya. El libro de Job es considerado, o el centro del libro de Job es eso, el porqué del sufrimiento de los justos. Y leímos en el versículo 1 y dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, que este hombre era, ¿cómo era? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahora, ¿cómo son los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo? ¿Cómo son? ¿O cómo tendríamos que ser? Somos perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Somos perfectos porque la perfección de Cristo hoy hay en nosotros. Somos rectos porque seguimos el camino de nuestro Señor Jesucristo. Un camino recto. Y vivimos y tememos y vivimos para Dios. Y nos apartamos del mal porque decidimos dejar ese viejo hombre cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Job era un varón perfecto y temeroso. Y cuando
esas palabras, o en ese orden que tiene un cristiano, ¿cómo creen que se siente el enemigo al escuchar que Dios identifica a sus hijos de esa forma? Estamos viendo que se presentó Satanás, que el Señor lo reprenda, delante de nuestro Señor y le dijo de que venía de rodear la tierra y de andar en ella. Y nuestro Señor se expresó de Job. Entonces, ¿cómo creen que se siente el enemigo cuando mira a un hijo de Dios temeroso de Dios, apartado del mal, que ha decidido entregar su vida a Él? ¿Creen que el enemigo va a estar feliz? Se pone mal. Y entonces ahí es cuando se acerca y pide el permiso a Dios para que pueda haber una prueba. Porque le dice, ahí estamos leyendo, en el 9, y respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al que trabaja al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Cómo somos los hijos de Dios? Tenemos una protección. Estamos cercados. El enemigo no nos puede tocar si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite es porque tiene un propósito. Lo que son las pruebas, Dios tiene un propósito. Nos da fortaleza cuando salimos de una prueba. Una prueba nos da madurez. Una prueba nos fortalece la relación con Dios. Porque vemos que Job estaba bendecido. Tenía, el mismo enemigo le dice que tenía un cerco alrededor. Y el enemigo quería decirle que era por eso que él temía a Dios, que él amaba a Dios. Pero sin embargo, Job era alguien que amaba a Dios. No era por lo que Dios podía hacer por él, sino porque lo que es Dios en nuestra vida. Y nosotros, ¿por qué amamos a Dios? Es por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo que es Dios en nuestra vida, no por lo que nos puede dar. Nosotros no amamos a Dios por los milagros que nos podría dar. No nos aferramos a un milagro, nos aferramos al Dios de los milagros. Nosotros no clamamos por un milagro, clamamos al Dios de los milagros. Y es en quien hemos creído. Y es en quien tenemos nuestra mirada. Nosotros tenemos la mirada en nuestro Señor Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. Porque esto es por fe y para fe. Nosotros vivimos por fe y avanzamos porque estamos confiando en Él. Entonces vemos de que le dice que está rodeado, cercado, y también vemos de que dice que lo que Él hace es bendecido. Yo no sé quién se ha dado cuenta de que todo lo que un cristiano hace es bendecido. Un cristiano, donde quiera que llegue, es bendecida esa compañía. Cuando un cristiano llega a esa compañía, la compañía recibe una bendición que no se puede explicar. ¿Por qué? Porque hay un hijo de Dios. Y Él ha bendecido lo que nosotros emprendamos o hagamos. Entonces vemos de que Él era alguien próspero y bendecido. Y pensaba el enemigo que al quitarle todo eso, su amor se iba a ir. Como dicen algunos, se le iba a ir el gozo, como dicen algunos hermanos. Sin embargo, sabemos que el gozo no se nos puede apagar. Nadie nos puede arrebatar el gozo, porque el gozo está en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que en el 13 le aparece y le comienzan a decir todo lo que él tenía. Tenía sus hijos. Como padres nosotros amamos a nuestros hijos. Job era alguien que temía a Dios y temía lo que hicieran sus hijos. Él
oraba por sus hijos como todos los padres lo hacemos. Pero él vivía pensando que si sus hijos hubiesen pecado, él venía y presentaba ofrendas ante nuestro Señor para pedir el perdón de sus hijos. Sin embargo, vino y comenzó tenía ganado, tenía todos sus bienes, y un mensajero tras otro mensajero le iba diciendo que todo se le terminó. ¿Alguna vez se han sentido en esa situación? Llegar a sentir de que todo lo que tenía se le iba. Todo lo que tenía. Entonces, sus hijos habían muerto. Llegaba solo un mensajero. Todos casi conocemos esa historia. Solo el que llegaba el mensaje era el que había sobrevivido. Solo para que él llevara ese mensaje. Sus frutos, sus cultivos, sus hijos, sus bienes, todo. ¿Qué es lo que hace un cristiano cuando se siente en esa situación? Comienza a preguntarse, ¿por qué a mí, Dios? Si yo te voy y te, decían unos hermanos, yo limpio el templo, yo te hago aquí, yo hago tal cosa. En la iglesia donde yo me crié habían unos hermanos que se distribuían lo que eran los trabajos. Y en cierta ocasión el pastor los regañó porque los escuchó orando. Él entró y los escuchó orando porque estaban diciéndole a Dios, tenían toda la lista y oraban en voz alta. En la iglesia donde yo me crié no es normal que alguien ore en voz alta. Todos oran en su mente. Pero a ellos los escuchó, y entonces el pastor los regañó, y estábamos muchos ahí. Les dijo, ustedes le están diciendo todo, no a Dios, sino que para que el otro escuche. Le decían. Porque le decían, ¿por qué a mí, Dios, si yo te hago esto, yo te hago lo otro, yo limpio, yo vine temprano y te hice tal cosa, y hoy me duele la espalda? Le dice. Y muchas veces los cristianos son lo que hacemos. Cuando nos pasa algún problema, alguna adversidad, sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No presentarnos a Dios a decirle, Señor, yo no merezco eso. Sí, al contrario, Dios nos lo da lo que nosotros merecemos. Porque si nos diera lo que nosotros mereciéramos, nos fuera mal, hermanos. Dios nos amó y nos ha amado a pesar de lo que éramos. Entonces, ¿qué es lo que hace un hijo de Dios? Es lo que hizo Job en el capítulo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y le adoró. Todo se le había venido encima, todo lo que él tenía terrenal se le había terminado. Todo lo que él amaba a sus hijos no los tenía ya más. Todo lo que Dios lo había bendecido, todo se le había terminado. ¿Y qué hizo? Rasgó sus vestiduras, se rapó y se postró en tierra, y no le dijo porque a mí, Dios, sino que le adoró. Estamos acostumbrados a adorar a Dios solo cuando nos va bien. Pero ¿en qué tiempo tenemos que adorar a Dios? En todo momento. Bendito Dios, aleluya. No solo cuando nos bendice, no solo cuando sentimos gozo y alegría. En los momentos de tristeza también es de adorarle. En los momentos que nos sentimos acorralados. Yo he sentido esa sensación de que se me terminó todo. Y hay veces, puede decir el hermano, ya cansa con esa historia, pero me recuerdo cuando yo vine acá, no traía nada, se me había terminado todo. Esa sensación sentía. Pero es un varón justo, un varón recto, que amaba a Dios, que temía a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace alguien
pongámonos de morada de Jacob, que ama a Dios, cuando viene una enfermedad, cuando viene alguna mala noticia, adorarle. Pues es lo que tenemos que hacer, es adorarle a todo momento, en cada momento, es adorar a nuestro Señor. Porque vienen mensajeros enemigos que son muy cercanos, que nos vemos como que si somos amigos, familiares puede ser, pero el enemigo los usa para traer ese mensaje del enemigo. Vemos a la esposa en su capítulo, en su versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Cercano tenía el mensajero que enviaba el enemigo, estaba cerquita. Y así hay muchos. Y no lo vamos a poner solo porque estamos viviendo algo malo. También suele pasar cuando alguien se convierte, que alguien que comienza a buscar de Dios, ahí se acerca un mensajero muy cercano a decirle, aquí no suele pasar, pero allá como decía una amiga allá donde uno decía, en nuestros pueblos, allá sí pasa de que como nos conocemos todos, yo aquí ni conozco a mis vecinos, ni los que viven a la par no los conozco, pero allá sí, todo el mundo se conoce. Y cuando va alguien que se ha convertido, un nuevo cristiano, que anda con ese gozo, con esa alegría, y pasa cuando lo ven pasar y le dicen, ya va, ya se hizo loco, y no dicen para ellos, dicen que lo escuchen, y le dicen, allá va, ya se hizo loco, mejor hubiera seguido de vago, mejor hubiera seguido en sus locuras, porque hoy le va a ir peor. Y entonces esos son estorbos del enemigo, o la misma familia. Yo conocí hermanos que los corrieron de su casa, les decían, si me seguís con esas cosas te saco de mi casa, y los sacaron. Esos son emisarios del enemigo, que el enemigo los utiliza. ¿Para qué? Para, según el enemigo, cerrar ese camino para lo que ya nuestro Señor ya vio hecho. Porque nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesús, nosotros vemos el aquí y el ahora, pero nuestro Señor Jesús ya vio el final. Ya vio el final de cada uno de nosotros, ya vio el final y ya sabe el plan y el propósito que tiene con nosotros. Y el enemigo ve lo que Dios ha depositado en nosotros, que es el Espíritu de Dios, hoy mora en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, si no se nos puede acercar, nos manda a esos. Entonces tenemos que guardarnos de no escuchar a esas lenguas, a esas personas que se pueden acercar a decirnos, a querernos robar la unción que nuestro Señor ya nos dio. Vamos a regresar ahora en su capítulo 14. Y vino un mensajero siempre en el 1. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados y los a filo de espada. Solamente escapé yo para darte las noticias. Lo que estamos hablando, todo
lo veía perdido. Todo lo que, sus frutos, sus bienes, su trabajo. Recordemos que en ese tiempo, que el cultivo, aún hoy en día, pero hoy todos hacemos el trabajo en la ciudad, pero en aquel tiempo, si nos llegase a faltar, a arruinarse un cultivo, las personas que hemos, iba a decir, yo no he trabajado en el campo, que han trabajado en el campo, si se les arruina la cosecha, tienen que esperar otro año. Pero a él no se le arruinó la cosecha, él le arrebataron todo. Ya no había esperanza, ya no había ningún tipo de esperanza físicamente. Pero sin embargo, él sabía en quién tenía puesto la mirada. ¿En quién tenía puesta la mirada? ¿En quién tenemos nosotros puesto la mirada, amados hermanos? Estaba meditando en la palabra. Cuando nuestro Señor Jesús aparece ante los discípulos caminando sobre el agua, y los que lo vieron al principio, ¿qué fue lo que hicieron? Se asustaron. Y salió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y comenzó a caminar hacia él, comenzó a avanzar y avanzar. Pero conforme iba avanzando, tuvo miedo, desvió su mirada. ¿Y qué es lo que le pasó? Se hundía y comenzó a pedir ayuda a nuestro Señor. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos desviamos nuestra mirada. Eso es lo que pasa cuando nosotros, en el proceso de la prueba, desviamos la mirada. Comenzamos a querer buscar en nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestra otra persona, o si es alguna enfermedad, primero vemos y decimos: voy a ver primero lo que, si el médico dice que ya no hay salida, pues ya no hay salida. Y se nos olvida en quién hemos confiado. Se nos olvida en quién tenemos puesta la mirada. Tenemos puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Job tenía puesta la mirada en Jehová, en Dios. Ese velo ya fue rasgado y ahora nosotros tenemos acceso. Y hoy tenemos acceso para tener acceso con nuestro Señor Jesucristo. Ya nos podemos acercar más. Ya tenemos esa bendición que no tenía en ese tiempo este varón, pero aún así él sabía en quién creía. Y entonces, ¿qué es lo que hizo en ese momento más difícil? ¿Qué es lo que hizo, hermanos? Se rasgó la vestidura, se postró y adoró. Me recuerdo el otro día que el predicador que vino decía: Dios nos quiere ver humillados. Eso es humillarse ante Dios, cuando nos postramos a adorarle, cuando nos olvidamos de todo y solo nos dedicamos a adorarle. Aún pase lo que pase en este mundo, nos dedicamos a adorarle. Bendito Dios, aleluya. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, nos crecemos ante el mundo. Porque vemos en la historia de Job más adelante que todas las bendiciones que tuvo, Dios se las multiplicó. Dios le dio aún más de lo que era ya bendecido. Dios ya le dio aún más de, si él ya era grande en esa tierra, era bendecido en esa tierra, y aún así fue más bendecido. Y antes de terminar, en el 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sea que el enemigo se plante contra nosotros, sea quien se plante contra nosotros, recordemos: desnudos salimos del vientre de nuestra madre.
Cuando nos vamos, no nos llevamos nada. Lo único que nos podemos llevar va a estar en nuestro corazón, y es nuestro Señor Jesús, Aleluya. quien jamás nos dejará Bendito solos, Dios. quien jamás nos abandonará, quien jamás nos dejó y nos dejará. Y es para Él y para todos Él siempre es que vivimos. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Cristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Recordemos de que Cristo viene pronto y que estemos preparados. Amén. Entrego el tiempo con nuestro hermano. Aleluya.